Buenos días, muchas gracias por conectarse a nuestro webcast. Me gustaría decirles que tenemos una sección de Q&A. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta, que sea por ese medio y las responderemos a finalizar la sesión. Los dejo con nuestros panelistas. Adelante. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos López Cervantes. Soy socio líder del área de riesgos y de cybersecurity para el área de Latinoamérica Norte en EY. Estará también con nosotros Ramiro Alanís, quien es socio del área de riesgos y especialista en este tema. Y nuestro gerente senior del área de riesgos y cybersecurity, Pablo Nova, quien nos estará hablando del tema de resiliencia, de continuidad de negocio y de los ataques de cybersecurity que estamos viendo en estos momentos y que ponen en riesgo la continuidad del negocio. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lourdes. Lo que vamos a estar platicando en este webcast que pensamos que es de mucho interés para nosotros es cómo vemos nosotros la organización resiliente, la situación actual, lo que estamos viviendo como parte de la pandemia del COVID-19, cómo llevar a cabo una administración integral de riesgos en tiempos de COVID-19, que sin lugar a dudas los riesgos deben ser parte importante para identificarlos, para mitigarlos, derivados de la situación que actualmente vivimos, y posteriormente los temas relacionados a ciberseguridad, continuidad del negocio, disaster recovery plan y resiliencia por parte de Pablo Nova. Son los temas que estaremos viendo el día de hoy. Y si vamos entrando en materia y como parte de la introducción a este tema, sin lugar a dudas, este tema de la pandemia nos ha venido a restablecer y a hacer pensar muchos nuevos paradigmas y empezar a entender una nueva situación actual. En lo personal, tengo más de 27 años en el mundo de la consultoría, en el mundo laboral, y nunca habíamos vivido algo similar. La pandemia ocasionada por el COVID-19 nos ha llevado, nos seguirá llevando a enfrentar momentos sin precedentes en nuestra vida laboral. Las organizaciones han sido desafiadas por diversos retos para los que probablemente muchas de nuestras organizaciones no estaban preparadas, aunque a pesar de algunas empresas sí tenían comités de crisis o equipos específicos para contingencias, la dimensión y las repercusiones que ha tenido el coronavirus a nivel global y económico, sin lugar a dudas, eran difíciles de predecir, si no es que imposibles de predecir y de dimensionar. Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta que no estábamos preparados del todo para manejar crisis de esta envergadura. Para todos, sin lugar a dudas, todos los tipos de organizaciones esto es nuevo. No había un manual que nos dijera qué podemos hacer. Hay muchas formas de prepararse, hay muchas formas de estar listos para ese tipo de eventos, pero para todos es nuevo. Y los líderes de negocio de nuestras organizaciones han sido a prueba, como nunca antes, para tomar decisiones difíciles, proyectar confianza y transmitir confianza a todos los involucrados y a todos los stakeholders de las organizaciones. Pero lo que es una realidad también es que esto apenas comienza. No podemos decir que la crisis de la pandemia va a durar X meses. La realidad es que eso está por verse. Vamos a estar viviendo todos una crisis y una situación que no hemos vivido. Y las pruebas más difíciles para todas nuestras organizaciones y para todos nuestros líderes están por venir. Cuando regresemos a nuestras oficinas, cuando empecemos a ver lo que se está denominando el nuevo normal, será más evidente que nuestros negocios, tal cual como los conocemos, no se van a poder mantener igual. Deberán ser transformados y en muchos casos reinventados. Ante estos momentos de incertidumbre, EY se ha dado a la tarea de integrar información y material de las mejores prácticas de nuestra red a nivel global con especialistas para ayudarnos a entender y para que a nuestros clientes les podamos ayudar a navegar este periodo de incertidumbre y que las organizaciones de nuestros clientes puedan seguir operando de la manera más eficiente posible, sin descuidar las finanzas. Ahorita todo el mundo sabemos que el tema financiero es el tema del día a día y el tema que tenemos que tener foco al 100% y mitigar el impacto que ha tenido la pandemia en los negocios hasta donde sea posible y prepararnos para lo que viene. Para establecer un mapa de ruta para ser resilientes en esta pandemia, cuando pase y sobre todo para enfrentar el nuevo normal, es indispensable que los líderes de nuestras organizaciones mantengan una vista holística de la organización. En la lámina que se está proyectando en la pantalla, estamos viendo cómo se ha definido por parte de EY
la organización resiliente, basada y sustentada principalmente en 9 pilares que consideramos, y lo mencionábamos, que en base a nuestras experiencias globales y con clientes de todas las, son los pilares en los cuales se sustenta una organización resiliente y son donde debemos de enfocarnos más para identificar riesgos, para mitigarlos y para poderlos cuantificar y establecer respuestas al riesgo acorde a lo que estamos viviendo. Estos 9 pilares son la cadena de suministro y comercio global, relacionados con temas de salud y bienestar de los empleados, en temas relacionados a wellness, relacionados a la información de salud pública, al apoyo a los empleados, es un tema que hoy día, sin lugar a dudas, ha tomado mucha relevancia y que probablemente antes la tenía, pero era necesario reforzarlo. El pilar relacionado a talento y fuerza de trabajo, a clientes y protección de la marca, finanzas, inversión, ya lo mencionamos, todo el tema relacionado a liquidez, créditos, inversión de capital, etcétera, estrategias de impuestos, riesgos, que en este pilar nos estaremos centrando el día de hoy, gobierno y política pública, tecnología y ciberseguridad, y seguros y recuperación financiera. Como firma, consideramos que en estos 9 pilares podemos enfocar todo el esfuerzo y debemos estar centralizando nuestras energías para identificar qué es lo que tenemos, para identificar cómo vamos a cuantificar y a establecer respuestas de riesgo para todos estos temas. Y una vez que entendamos los puntos de dolor y de mayor foco en nuestras organizaciones, debemos de considerar 3 aspectos principales pensando en la crisis que estamos viviendo, en lo que viene hacia futuro. Hay gentes que hablan de 1 año, hay gentes que hablan 2 años. La realidad es que será muy diverso dependiendo de cada una de las industrias y nuestras organizaciones, pero principalmente tenemos que pensar en 3 grandes conceptos que son, por su palabra en inglés, creo que lo ejemplifica muy bien, el now, next and beyond. ¿Qué vamos a hacer ahora durante la crisis? ¿Qué vamos a hacer después de que la crisis pase? ¿Y qué vamos a hacer a futuro? Sustentar el futuro y construir el futuro posterior a esta crisis en un nuevo modelo de negocios. Por lo que se refiere a la hora, principalmente temas relacionados en estos 9 pilares a responder a la crisis. Ahorita estamos en modo de respuesta, ahorita estamos en modo de tratar de priorizar lo más que se puede para mitigar los puntos de dolor y asegurar la continuidad del negocio con las finanzas más sanas posibles, dependiendo de nuestra industria. El después, que debemos estar pensando en construir la resiliencia en las organizaciones a través de la gestión de un negocio con restricciones. Estamos teniendo más restricciones que nunca y algunos temas que fueron totalmente sorpresivos para nosotros, y lidiando a través de disrupciones de nuestro negocio como lo conocíamos, de nuestro business as usual. Y el futuro, lo que se denomina en inglés el beyond, atender los retos para formular el futuro de nuestra organización, lo cual nos llevará seguramente a reinventarnos, a pensar en nuevos modelos operativos, a ver cómo debemos de tener una organización más flexible para poder responder a este tipo de eventos en el futuro. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lourdes. Hablando de la organización resiliente y las ideas principales para dar paso al tema de riesgos, sin lugar a dudas, por lo que se refiere a esa organización resiliente que platicábamos en la lámina anterior y que debemos estar cuidando y que debemos estar evaluando, debemos actualizar el perfil de riesgo de la organización. Los riesgos que hemos definido en el pasado ya no son suficientes y la pandemia nos lo dejó claro. Es necesario repasarlos y probablemente volver a priorizarlos, porque esta pandemia va a pasar, algo que no sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Pero también lo que sabemos es que sin duda podrá llegar alguna nueva crisis. Y cuando llegará esa nueva crisis necesitamos actualizar el perfil de riesgo de la organización y estar listos para responder a eventos catastróficos y a eventos de crisis económicas y sanitarias. Hay que estar preparados. Necesitamos ser ágil para identificar nuevas oportunidades a nivel conceptual, y platicaremos más adelante un poquito más del riesgo. Los riesgos muchas veces se han tomado como algo malo, se han tomado como algo que debemos de evitar, y no necesariamente. Cuando hablamos de riesgos, hablamos que esos riesgos también se deben de transformar en oportunidades, y debemos de ser capaces de identificar cuáles de esos riesgos externos se convierten en una nueva oportunidad de negocio, y esto hará que pienses de nuevo en tu modelo de negocios, que pienses de nuevo en tu modelo operativo, y en todo caso nuevas oportunidades que podamos capitalizar.
Necesitamos vigilar de forma continua los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad. Lo vamos a tratar más a fondo en la sesión con Pablo, pero sin lugar a duda esta pandemia puso a prueba nuestros planes de continuidad de negocio, nuestros planes de continuidad de operaciones. En muchas organizaciones sabemos que se contaban con estos planes de continuidad de negocio, en algunos casos y en algunas industrias por temas regulatorios, pero la realidad es que en muchas de estas organizaciones no se habían probado o no estaban listos para abarcar todos los aspectos que se requerían a nivel operativo, a nivel financiero, a nivel táctico, a nivel regulatorio. Necesitamos contar con esos planes de continuidad de negocio y probarlos, que eso es la parte más importante. Y en eso, planear con base en escenarios de riesgo, estresarlos, probarlos, monitorearlos. En estas últimas semanas, creo que muchos de nosotros hemos estado viviendo y haciéndonos un poco más, no diría que expertos, pero un poco más hábiles en el tema de planear con escenarios, preguntándonos siempre, what if, ¿qué pasa si esto se materializa? ¿Qué pasa si mi proveedor me surte la materia prima? ¿Qué pasa si no cuento con la liquidez necesaria? Planear en escenarios, estresarlos y monitorearlos. Eh, con base en estas ideas principales de lo que vemos como organización resiliente, que vemos qué es lo que tenemos que estar pensando a nivel de los 9 pilares que les decíamos, le doy paso a Ramiro Alanís, que nos va a estar platicando del tema de administración de riesgos con base en este entorno. Ramiro, por favor. Gracias, Carlos. ¿Podemos cambiar la siguiente slide, por favor? La siguiente, por favor. Bueno, buen día a todos. Gracias por unirse a esta plática. Ya lo decía Carlos, y en esto quisiéramos centrar la plática, en esos 9 pilares le llamó él o todos los involucrados o stakeholders en una organización. La verdad es que hemos todos ido aprendiendo durante estas semanas y para nosotros en EY no ha sido la excepción. Conforme avanzan los días, hemos estado platicando de manera constante con nuestros colegas de EY alrededor del mundo, desde aquellos que laboran en economías más grandes y maduras, hasta aquellos que trabajan en países pequeños. La conclusión a la que hemos llegado de manera común es que pues el modelo de gestión de riesgos tradicionales con los que operaban las organizaciones no puede mantenerse igual para los siguientes meses. Para responder de forma ágil, porque debe ser ágil, porque no hay tiempo que perder, debemos actuar pronto. Es necesario plantearse, como decía Carlos, en ahora, el después y el más allá en el futuro. Con este enfoque podremos entender de manera rápida e integrar las necesidades y la situación actual de las organizaciones. Y platicando un poquito de estos, de los, como vemos estos, digamos, todos los interesados o los actores clave en las organizaciones, hablando un poco de los clientes, pensar y plantearnos cómo se está impactando la dinámica de nuestros clientes, su demanda con relación a nuestros productos o servicios y la calidad de nuestros servicios. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre nuestras marcas, nuestros productos? Y sobre nuestros empleados, ¿cuál ha sido el impacto en la salud y la seguridad de ellos? ¿Ellos mantienen su compromiso con relación a la organización? ¿Están conscientes ellos de que la organización está haciendo todo a su alcance para protegerlos? Con relación a inversionistas y mercado de capitales, ¿conoces tú tu situación con relación a la liquidez de la organización? ¿Estás monitoreando el impacto financiero y fiscal? ¿Has evaluado cuánto tiempo puedes seguir operando bajo esta disrupción con las diferentes variables? ¿Has conducido escenarios con variables optimistas y pesimistas? Lo decía un poco Carlos al principio. What if, ¿qué pasa si el peor escenario? ¿Cuál sería el tiempo máximo que podría la organización vivir bajo escenarios pesimistas? Con reguladores y agentes externos, pues estamos evaluando el impacto de las leyes y las regulaciones, lo que reguladores y el gobierno está respondiendo. Y un tema muy importante, los terceros involucrados, los proveedores, tus socios de negocio, ¿cómo ha impactado la cadena de suministro? En cuanto al ecosistema tecnológico, ¿te ha permitido la tecnología seguir operando? ¿Se garantiza la continuidad operativa? ¿Tienes nuevas amenazas? Y conducir una evaluación de este tipo, pensarnos y plantearnos cómo nos ha ido con relación a estas preguntas, nos permitirá plantearnos el después, lo que llamamos detectar o prevenir.
y que es, no es otra cosa que reaccionar a los riesgos que hemos identificado. Y estos riesgos hablamos de los pre-COVID o los nuevos, de los que han surgido en las semanas anteriores. Eh, y acá se vuelve muy importante establecer una estrategia de comunicación con tus clientes, priorizar, invertir con ellos, establecer nuevos indicadores de desempeño que consideren la experiencia del cliente, ligarlo a la liquidez de la organización y utilizar nuestras capacidades de datos, y ir a analizar la información que tenemos y a partir de ahí minimizar riesgos. Buscar concientizar a nuestros empleados con relación a la seguridad, pero también monitorear los costos asociados al capital de trabajo y transmitirles confianza, pero también hacerlos copartícipes de la resiliencia de la organización. Priorizar y concentrar riesgos con relación a la liquidez. Crear escenarios, decíamos, permitirá monitorear la situación financiera y tomar decisiones más oportunas. El monitoreo debería de ser diario. Planear con base en la información de las autoridades sanitarias, evaluar la situación regulatoria, consultar a expertos. Probablemente pocas veces en el pasado nos planteamos si necesitamos información de ese tipo de agencias, por ejemplo, de salud, para hacer nuestro modelo de gestión de riesgos. Ahora se ha demostrado que es indispensable. Y bueno, pues la cadena de suministros es una de las áreas que ha sufrido impactos más altos con la pandemia. Y esto ha puesto al descubierto varios riesgos que no siempre estaban considerados. Y ahora que los conocemos, la pregunta es cómo nos sentimos con ello, ¿no? ¿Podemos vivir con eso? ¿Podemos vivir con esos riesgos? Evidentemente, entre mayor dependencia, mayor concentración de riesgo. Y esto podría suponer ventajas y desventajas, pero creemos que es un buen momento para evaluarlas. Y con relación a la tecnología, pues la capacidad de trabajo remoto ha sido suficiente. Es necesario reforzarla. La infraestructura tecnológica nos ha permitido no solo sobrevivir, sino incluso operar de forma eficiente. Creemos que es momento de replantear la estrategia de tecnología para reforzar la resiliencia. Y esto no quiere decir solamente invertir en planes de contingencia y de recuperación en caso de desastres, sino también en una arquitectura tecnológica más ágil que permita transitar a la organización hacia un modelo más digital y más flexible. Y bueno, pues, ¿qué sigue para los meses por venir? ¿Qué sigue hacia el futuro? Lo que tenemos claro es que no podemos operar de la misma manera, al menos no en lo que se refiere a la gestión de riesgos. Si bien no hay una guía o receta probada a seguir para garantizar la resiliencia de las organizaciones para las futuras crisis, porque algo que es seguro es que habrá nuevas crisis, estamos convencidos que hay que cuidar todos y cada uno de estos actores de los que hemos estado platicando hoy. Sin duda, el liderazgo está a prueba, pero los líderes podrán sortear esta incertidumbre. Y uno de los factores clave pensamos que es planear el futuro de las organizaciones con una más amplia visión de riesgos, creando nuevos planes de marketing que respondan a la nueva normalidad, al new normal, y que permita responder al impacto sobre las marcas y los productos, que capitalice nuevas oportunidades, que busque mejorar la experiencia del cliente, que busque reposicionar tu marca, tus productos en el mercado tras la pandemia, creando un ambiente más seguro para los empleados, identificando empleados que resultaron afectados o más afectados en esta pandemia, transmitiéndoles a todos la relevancia de la nueva gestión y monitoreo de riesgos, respondiendo a incentivos fiscales y financieros, buscando transmitir confianza a inversionistas y a la organización en general, y generar un plan sólido que priorice la identificación y gestión de riesgos. Esto nos ayudará mucho a transmitir confianza. En el nuevo modelo de gestión de riesgos, utilizar fuentes diferentes para hacernos llegar de más información, pensar en expertos, involucrar a más personas en nuestra gestión de riesgos, incluir al board cuando pensemos en riesgos, revisar la relación que tenemos con nuestros proveedores, nuestros acuerdos de servicios. Deberíamos tener más proveedores. Contamos con los controles adecuados para evaluar la calidad de los suministros. Deberíamos revisar nuestros contratos y nuestros acuerdos de niveles de servicio. El tema es minimizar el impacto de estos riesgos mediante nuevos planes de contingencia enfocados en la cadena de suministro. Y también habilitar programas integrales para trabajo remoto. Volvernos más digital, capacitar a nuestro personal para ello.
confirmar la resiliencia de las nuevas soluciones tecnológicas, cuidar sin duda la ciberseguridad y dirigir programas para garantizar la continuidad de las operaciones y probarlos de forma consistente, de forma permanente. Muchas organizaciones tenían robustos planes de contingencia y de recuperación en caso de desastres, pero pocas veces se probaba. Entonces, esta pandemia nos estresó a todos con relación a las pruebas de estos planes. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Gracias. Acá mostramos una serie de preguntas que, si somos capaces de responderlos, nos permitirá saber cuál es el nivel de madurez de nuestra capacidad de resiliencia, ¿vale? Finalmente, hemos platicado durante esta breve charla, muchas de estas preguntas, pero lo que buscamos acá es saber qué tan preparados estamos para salir a flote después de esta contingencia. Pensamos en responder riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, y hay muchas más preguntas evidentemente por hacer, pero hay algunas clave. Por el tema de los riesgos financieros, pues, ¿cómo garantizar la liquidez de la organización? Un tema que hemos aprendido que es una buena práctica es contar con un plan de liquidez por al menos 13 semanas. Y lo hemos dicho ya, planear con base en escenarios optimistas y pesimistas. Eso nos permitirá tomar decisiones de manera oportuna y reaccionar de manera eficiente ante la crisis. Y con los riesgos operativos y riesgos de cumplimiento, también hay una serie de temas a considerar, porque esta situación ha estresado y ha puesto a prueba la organización y la operación, pero también nuestro sistema de control interno está puesto a prueba, está estresado. ¿Cómo asegurar que el control interno se sigue ejecutando de manera correcta con el trabajo remoto? Tenemos a nuestros dueños de procesos, a nuestros actores clave en la organización, trabajando la mayoría de ellos desde sus casas. ¿Cómo está impactando esto el ambiente y el entorno de control interno? Y a lo mejor una pregunta clave que pudiéramos hacernos es, ¿cómo nos sentiríamos si a lo mejor la siguiente semana quisiéramos hacer una evaluación, una auditoría interna o externa? ¿Estamos listos para eso? ¿Qué resultados podríamos anticipar? Son algunas de las preguntas que pensamos que deberíamos estarnos planteando. ¿Podemos ir a la siguiente slide, por favor? Y bueno, lo decía hace unos minutos, uno de los temas más importantes acá es la confianza. La confianza como un elemento clave para mantener la lealtad de nuestros clientes, de nuestros inversionistas, de nuestros empleados, de todos los actores clave, ¿vale? Si logramos mantener la confianza de nuestros clientes y el resto de estos stakeholders durante la crisis, creemos que vamos a generar una relación de lealtad que difícilmente se podría quebrar con el paso de los años. Pero para eso hay que estar preparados y ser disruptivos desde hoy. En la gestión de riesgos, tanto positivos como negativos, es muy importante que podamos mitigar y reducir aquellos que tienen un impacto negativo, pero sobre todo también ser capaces de explotar los riesgos positivos y estar preparados para los cambios en el mercado. Entonces, en la manera que seamos capaces de generar y transmitir confianza, vamos a ser una organización más resiliente. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Gracias. Finalmente, para cerrar esta breve charla con relación al tema de riesgos, algunas ideas principales. Revisar la priorización de riesgos para responder a la pandemia. Ya lo decíamos al inicio, nuestro modelo típico ya no es suficiente. Tras hacer esta nueva evaluación de la que hablamos, es importante determinar qué debe ser modificado en la estrategia de riesgos. Planear e implementar nuevos controles para prevenir o mitigar. Convertir los riesgos en valor estratégico.
identificar situaciones que te permitan apalancar tu nuevo modelo de negocio. Cuidar bien tu negocio, es decir, gestionar bien los riesgos, puede permitirte no solo sobrevivir, sino relanzar tu negocio, y esto es muy relevante. Decía Winston Churchill que un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Es decir, sin duda estamos atravesando retos muy importantes y dificultades, y tratemos con un enfoque de riesgos. Pensémoslo 2 veces y probablemente encontremos oportunidades que nos permitan apalancarnos hacia los meses futuros. Crear un entorno dinámico de gestión de riesgos. Si algo hemos aprendido en estas pasadas semanas es que todo lo que sabíamos de negocios, de finanzas, de economía, de riesgos, ha sido retado. Un modelo de gestión de riesgos tradicional ya no es suficiente. La gestión de riesgos es un ejercicio constante, vivo y que debe mantenerse ágil. Y bueno, pues involucrar en tu modelo de gestión de riesgos al consejo y a nuevos especialistas. El modelo tradicional debe hacerse más sofisticado. Debemos considerar otros perfiles, otros especialistas, más información, más datos. Hay que cuidar ahora más riesgos y para responder a ellos, probablemente los perfiles tradicionales ya no sean suficientes. Es muy importante involucrar al consejo, a la alta dirección. La resiliencia del negocio debe ser un tema de alta prioridad para las organizaciones. Eso creemos que son lecciones aprendidas y que tenemos que considerar en nuestro nuevo, en el nuevo normal, en el new normal para nuestros negocios. Hasta aquí mi participación. Vamos con Pablo para platicar un poco de ciberseguridad. Gracias, Ramiro. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo y gracias también por su atención al conectarse a nuestro webcast. Ojalá que todo esté bien en esta etapa de contingencia ya casi de 10 semanas, una situación complicada y sin precedentes que hemos estado viviendo. Y bueno, adaptándonos, ¿no? Hoy vamos a platicar al respecto del tema de ciberseguridad y la manera en que cómo esta forma parte de la gestión integral de riesgos. Riesgos que probablemente hoy sean nuevos para nosotros, ya que la forma de operar cambió. Antes de marzo había ocasiones en las que los colaboradores de algunas compañías hacían home office ocasionalmente, de manera consensuada, es decir, le avisaban al líder del equipo, ¿no? Y bueno, toda la tecnología, todo estaba muy encompasado para que la persona pudiera en un esquema remoto controlado, ¿no? Por otro lado, las compañías normalmente tenían un perímetro bien definido, que en algunas ocasiones sí se podía llegar a difuminar por temas como la incorporación de cómputo en la nube, en alguna de sus vertientes, pero la verdad es que nada más, ¿no? Todos los temas de, digamos, trabajo desde casa y las VPNs, pues bueno, seguían siendo una extensión de la red corporativa, y finalmente el perímetro seguía bastante bien delimitado. Perdón. Y bueno, en general, el escenario de las compañías la mayoría de las compañías lo tenían bastante bien controlado, o al menos eso era lo que todos creíamos, ¿vale? Y bueno, eso es porque las condiciones de hace 10 semanas pues eran completamente diferentes a las que tenemos ahora. ¿Por qué? Bueno, también es cierto en este caso que muchas compañías tenían planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres que ciertamente eran inmaduros, que no habían sido probados durante el último año, o que simplemente no habían sido probados nunca, ¿no? O que carecían básicamente de los escenarios de riesgo necesarios para poder enfrentar una situación de este tipo, como lo mencionaba Ramiro en la charla anterior, ¿vale? Y esto lo único que nos llegó a demostrar es que el enfoque de cumplimiento ha venido a cobrarnos la factura a muchas compañías, ¿vale? Para simplemente demostrarnos que cumplir con una regulación no es suficiente. Finalmente, en este caso, pues bueno, fue la naturaleza la que nos ha comprobado que el máximo regulador es precisamente ella, ¿no? Y bueno, esta es una charla que probablemente querramos tener en otra ocasión, lo menciono de manera de antecedente, pero me gustaría comenzar con una pregunta que quisiera que meditaran. ¿Qué creen ustedes que haya acelerado más en su compañía la transformación digital, ¿no? Y podemos pensar en algunas opciones, como las tecnologías emergentes, como la gente, como los procesos o como esta pandemia,
¿no? Finalmente esta pandemia lo que vino a hacer es forzarnos a trabajar de manera remota, a lo mejor no de un día para otro, pero sí con muy poco tiempo de anticipación, como para que una compañía que no tuviese listo un esquema de contingencia en el cual estaba contemplado el home office, pues bueno, se viera en situaciones complicadas. Para muchas compañías el tema de home office hasta hace muy poco era un tema tabú, simplemente así como tal, un tema tabú. La situación de la pandemia literalmente nos ha obligado, al menos a casi todas las compañías, a adaptarse a un modo de trabajo por un periodo extendido que antes solamente veíamos básicamente como un esquema de contingencia, ¿vale? Y por un periodo de tiempo definido, es decir, a través de nuestro análisis de impacto al negocio, nos decíamos, oye, pues mira, yo voy a trabajar en contingencia desde casa 1, 2, 3, 5 semanas, 6 semanas. Y bueno, ahorita ya llevamos 10, ¿no? Y pues parece que vamos a tener al menos otras 4. Entonces vamos a ver, pues bueno, cómo nos va con este escenario, ¿no? Entonces, teniendo este esquema, digamos, a lo mejor no tan maduro, nos tuvimos que adaptar a un modo de trabajo por este periodo de tiempo extendido que antes solamente estaba contemplado como lo que les mencionaba, un periodo de contingencia por un tiempo relativamente corto, que casi ninguna compañía después contemplaba en sus análisis de impacto al negocio o en sus análisis de riesgo por un periodo tan extendido, ¿vale? Normalmente se piensa en un regreso a la normalidad, a lo mejor no en tanto tiempo, ¿no? Y bueno, además para toda la compañía, porque ni siquiera estamos hablando ya de procesos críticos, estamos hablando de que toda la compañía se fue a su casa y todo el mundo está trabajando desde casa, ¿vale? Porque bueno, esta vez, y contrario a lo que en algunas ocasiones se plantea, como les mencionaba, no solamente fueron los procesos críticos los que se vieron afectados, sino fue toda la compañía. Las cadenas de valor completas de los negocios se han visto afectadas y fueron forzadas a sujetarse a ese nuevo modelo operacional. ¿Y esto cómo vino a impactar a los equipos de seguridad? Pues bueno, este tema es muy sencillo. Los equipos de seguridad ahora se enfrentaron a una movilidad total del personal y de los puntos finales, de los endpoints. En algunos casos se han tenido que enfrentar a equipos que ni siquiera son equipos corporativos, que no están, que no tienen instalada una plataforma corporativa, sino que son los equipos personales de la gente, ¿no? Y no tienen visibilidad hacia la configuración de seguridad de dichos equipos, de sus actualizaciones, de sus posibles infecciones de malware. Simplemente los administradores de seguridad se enfrentan a cajas negras que ahora se conectan a la red corporativa. ¿Qué es lo que esto nos viene a generar? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta también es muy sencilla. Lo único que nos viene a generar es incertidumbre. Esta incertidumbre generada por la situación, pues bueno, es aprovechada por los diferentes agentes de amenaza para obtener un beneficio a costa de las compañías en un entorno cambiante. Un ejemplo muy, muy claro son aquellas compañías que, por ejemplo, los equipos que gestionan las solicitudes de acceso a la red corporativa, ahora comienzan a haber peticiones de acceso de equipos que no están inventariados en sus sistemas o en sus catálogos de gestión de activos y están pidiendo conectarse a la red, ¿no? Y el equipo de seguridad, pues bueno, no tiene certeza de que sea una solicitud legítima o no. Más allá de eso, no tiene certeza de que esa solicitud, aunque sea legítima, venga de un equipo que se considere como seguro para poderse conectar a la red, ¿no? Hoy más que nunca, además pasando a lo mejor a un nivel un poquito más alto, hoy más que nunca la relación y la comunicación entre el CISO, el nivel C, el board y todas y cada una de las funciones de negocio son fundamentales. Justo ahora es el momento en el que la seguridad de la información debe ser un habilitador de negocio. Para los que me conocen, que veo por ahí en la lista a varios, a lo mejor es un mensaje que me gusta mucho transmitir, el tema de que la seguridad debe ser un habilitador del negocio. Ahora es el momento clave en el que el enfoque holístico de las 3 líneas de defensa va a ser un factor decisivo, ¿no? Entonces, pensando en qué tips and tricks podemos utilizar a nivel operacional, ¿no? Para ayudarnos justo ahora para que la ciberseguridad nos ayude a aportar valor a la resiliencia de negocio, pues bueno, les puedo mencionar algunas de acuerdo a lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿vale? La ejecución de análisis de riesgos rápidos para poder saber en dónde debemos alojar la mayor carga de recursos.
obtener, por ejemplo, la mayor cantidad de valor de nuestro ecosistema de terceros y hacer mucho énfasis, por ejemplo, en el fortalecimiento. Fortalecer la infraestructura tecnológica. No dejemos que la gestión de la configuración se convierta en el eslabón débil de la cadena de valor de la ciberseguridad durante este periodo de contingencia. ¿Vale? Establecer un equipo SWAT dentro del primer nivel, un equipo SWAT, entiéndase, un experto en la materia en temas de seguridad, que pueda colaborar muy de la mano con la mesa de ayuda en el primer nivel y que se ocupe de gestionar los incidentes y problemas operacionales, relacionados con la seguridad de la información, ¿vale? Y con la ciberseguridad. Si no tenemos una póliza de seguros contra ciberataques, probablemente sea una buena idea adquirirla ahora. No sé si esté en planes o una situación por el estilo, pero hoy es un buen momento para tener una póliza de ese tipo. Y bueno, ya se materializó el riesgo de que, pues bueno, los colaboradores no pueden acudir a las instalaciones, pero créanme, siempre puede ser peor. Esto siempre puede ser mucho peor. Nuestro procedimiento de respuesta a incidentes, en este caso, debe estar perfectamente afinado, debe estar a punto para poder responder de la manera más adecuada a los incidentes que se puedan llegar a suscitar y que comprometan, en este caso, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. A nivel estratégico, ya hablamos de la parte operacional, a nivel estratégico, ¿qué hacemos? Pues bueno, ¿cómo estamos identificando justo ahora los riesgos? ¿Cómo lo estamos identificando y comunicándolos hacia los tomadores de decisiones? Como el tema de la escasez de talento de seguridad ya lo previmos, si bien venía siendo un tema desde hace al menos un par de años, en este momento el tema de la escasez de talento de seguridad se va a acentuar mucho más. ¿Qué hacemos? Retenemos a nuestro talento, lo dejamos ir esperando reclutar más talento cuando esta situación acabe, por temas, no sé, probablemente financieros de la compañía. Finalmente es una decisión difícil, ¿no? Y el negocio es quien va a mandar al respecto, pero es importante que lo consideremos justo ahora. Ya pensamos en las consecuencias económicas que va a traer esta situación a mediano y largo plazo y cómo vamos a tener que adaptar nuestro esfuerzo actual de seguridad, que ciertamente tenía alojado cierto presupuesto, a las necesidades que la misma compañía va a tener en un futuro, pues no tan lejano, 3, 4, 5 meses, ¿no? Tendremos que estar comenzando a tomar algunas decisiones. ¿Cómo nos vamos a encargar nosotros como responsables de seguridad de que este programa de seguridad siga habilitando al negocio? Si no hemos pensado en estos temas, es muy probable que ahora sea un buen momento para hacerlo. Lulu, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Y bueno, pasando a lo siguiente, podríamos llegar a pensar en cuanto a qué hacer ahora. ¿Prevenir? Pues bueno, el incidente ya se materializó. Ya activamos nuestros planes de contingencia y estamos trabajando desde casa. Sí, eso es completamente correcto. Seguramente algunas compañías se habrán adaptado mejor que otras a la contingencia, ¿no? Se materializó un incidente, se materializó el riesgo, pero también es cierto que hay muchos más riesgos esperando a que bajemos la guardia, riesgos, amenazas, a que bajemos la guardia para materializarse, y afectarnos, literalmente. Y por ello, pues bueno, el orden siempre es importante. Déjenme les platico un poco. ¿Qué pasa si al día de hoy tenemos una iniciativa de seguridad que podemos ejecutar justo en este momento, invirtiendo muy poco o nada de recursos financieros, que se puede hacer con tecnología que ya existe en la compañía y que aportaría una gran medida de valor al negocio en estos días? Y que además nos llevaría muy poco tiempo ejecutarla. ¿Qué le hacemos? ¿Qué creen ustedes que sea la mejor opción? La ejecutamos justo en este momento, la dejamos para después. ¿Qué le hacemos? La respuesta correcta a esto es: hay que ejecutarla justo en este momento. Lo que les acabo de decir es una definición muy precisa de un quick win, algo que me va a llevar muy poco tiempo a ejecutar, que voy a tener que invertir muy poco o nada en cuanto a recursos financieros y que me va a aportar mucho valor a la compañía. Hagámoslo justo en este momento, ¿no? Si pensáramos en algunos ejemplos de quick wins, pues bueno, podría ser una campaña de concientización, ahora que no me dejarán mentir, el tema de phishing y las campañas de ransomware, utilizando como pretexto todo el contexto del COVID-19, pues están a la orden del día, ¿no? Fortalecer nuestra primera línea de defensa es precisamente una buena idea, no nos requiere mucho esfuerzo y finalmente nos va a aportar mucho valor, ¿no?
un programa muy esbelto de fortalecimiento de infraestructura tecnológica, el famoso hardening, es decir, fortalecer no solamente el perímetro, fortalecer también la parte profunda de la red en busca de vulnerabilidades, parchar vulnerabilidades que no tenemos parchadas, tratar de fortalecer lo más posible, en la mayor medida de lo posible, toda nuestra infraestructura tecnológica. Encender las bitácoras de la infraestructura tecnológica, por fin, ¿no? A lo mejor justo ahora podemos decir, oye, vamos a aprender las bitácoras de los servidores, de los switches, de los routers y de los firewalls para, pues, tener visibilidad hacia qué es lo que está pasando en esos dispositivos. Hay muchos otros ejemplos que podemos implementar, ¿vale? Y después ya pasamos por los quick wins. ¿Qué vamos a hacer a mediano plazo, en 6, 12 meses? Pues bueno, dentro de un año es muy probable que las compañías ya hayan regresado o hayamos, a lo mejor no regresado, porque regresado significaría que fuéramos al esquema antiguo, sino ya estemos en la nueva normalidad, ¿no? Ahora el trabajo remoto ciertamente no va a ser mandatorio todo el tiempo, pero tampoco va a ser un tema tabú. También es probable que muchas compañías se den cuenta que la productividad de sus colaboradores hoy, pues bueno, haya incrementado cuando trabajan desde casa. Eso seguramente será un agente disruptivo que nos ayudará a tomar decisiones al respecto. Pero bueno, justo ahora es momento de pensar en la ejecución de iniciativas de índole táctico que nos van a permitir seguir con el ímpetu de esos quick wins que ejecutamos en los primeros 90 días. ¿Cuáles son los riesgos a los que ahora nos enfrentamos debido a la transformación organizacional que implicó todo este tema del COVID-19? ¿Estamos preparados para enfrentarlos? ¿Nuestra estrategia de seguridad todavía está vigente o necesita un overhauling, por decirlo de alguna manera, para enfrentar aquellos retos de este nuevo panorama, de esta nueva normalidad, ¿no? ¿Qué tanto nos conviene llevar nuestra infraestructura a la nube? Muchos comenzarán a meditarlo después de esto, estoy completamente seguro. Si bien ya había una tendencia importante a ese respecto, pues bueno, ahora será nuevamente un tema muy, muy vigente de conversación. Los SLAs que tenemos los acuerdos de nivel de servicio, los SLAs que tenemos actualmente con nuestros proveedores, ¿están vigentes? ¿Van a estar vigentes para esta nueva normalidad? ¿Están vigentes justo en este momento de contingencia o hay que revisarlos? ¿Nos siguen siendo útiles? Muy probablemente sea un buen momento para revisarlos. Y bueno, pasando esos 12 meses, nuestra compañía logró adaptarse y sobrevivió. ¿Cuál es el trasfondo estratégico que tenemos que darle a nuestro programa de seguridad para la nueva normalidad? Esa nueva normalidad, pues bueno, para entonces, en 18 meses, tendríamos que tener un esfuerzo de ciberseguridad, de seguridad de la información, justo a la medida y a la altura de estos nuevos retos que nos vamos a estar enfrentando. Claramente lo que tenemos actualmente no va a funcionar del todo bien. Debemos comenzar a olvidarnos del enfoque de cumplimiento como el máximo objetivo y de los reguladores como la máxima instancia de autoridad. Ojo, no estoy diciendo acá que desobedezcamos a los reguladores. No me gustaría ver lo que va a suceder si alguien ignora regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales o la Circular Única de Bancos o la regulación del sistema de pagos. Ciertamente es una muy buena idea ahora elevar un poquito el nivel de nuestro programa de seguridad y orientarlo no al cumplimiento, sino precisamente a la gestión de riesgos. La parte del riesgo regulatorio, la parte del riesgo de cumplimiento va a estar embebida ahí y simplemente va a ser un paso más para llegar a nuestra resiliencia. Y bueno, Lulu, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Para cerrar, me gustaría hacer énfasis en el componente respuesta a incidentes. Algunos, ahora durante esta temporada en la que estamos trabajando de home office, algunos han escuchado el debate entre que si está bien o mal, por ejemplo, que los colaboradores ingieran bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo que pasan en su casa, es decir, una cervecita o algo por el estilo. Pues bueno, todo esto significa un tipo de relajación para los colaboradores, un tipo de relajación que no se da cuando uno está en la oficina, ¿no? Relajación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y esta relajación, entre comillas, se puede llegar a ver reflejada en las conductas de los colaboradores. No estoy diciendo que de todos los colaboradores, pero probablemente de alguno. Por ejemplo, este tipo de situaciones y una supervisión presencial nula pueden dar lugar a conductas maliciosas por parte de algunos. Hoy es el momento en el que realmente tenemos que saber si hay amenazas o no dentro de nuestra red.
¿vale? Identificar conductas que no son normales, que también es una situación complicada definir la normalidad en una red, ¿no? Identificar esa normalidad o nueva normalidad para utilizarla como una línea de base. Establecer, por otro lado, entre el equipo de seguridad, particularmente en el equipo de respuesta a incidentes, a mí me gusta llamarle suspicious alertness, una alerta suspicaz que nos permita ser ágiles, efectivos y contundentes en la reacción que tengamos ante una materialización de un incidente de seguridad, ¿vale? Un tema muy importante que no debemos dejar de lado, la inteligencia de amenazas, muy importante. Algún día alguien me enseñó una definición muy buena de inteligencia, se los voy a decir a continuación. La inteligencia es información elevada al grado de certeza, útil y oportuna para la toma de decisiones. Eso es justo lo que necesitamos ahora, información al respecto de cómo se encuentra nuestra red, cómo se encuentra nuestra iniciativa, nuestra infraestructura, para que quien tenga que tomar decisiones las tome con base en información oportuna y certera, ¿vale? Y bueno, pasamos, por favor, Lulu, al resumen. Listo. A manera de un sumario de lo que acabamos de platicar, pues bueno, el COVID-19 ciertamente ha cambiado el perfil de ciberriesgo, lo cual aumenta por políticas de trabajo en casa, lo que les platicaba al respecto de la difuminación del perímetro. Los atacantes trabajan para obtener ganancias de la confusión resultante de esta pandemia. Hay empleados trabajando remotamente y van a cometer errores y ciertamente van a tener menores escrutinio, ¿no? Los proveedores y terceros estarán también bajo presión, habrá escasez y surgirán nuevas vulnerabilidades. Esto también, digo, no es algo nuevo, las vulnerabilidades surgen todos los días, pero es importante que estemos preparados para atenderlas, ¿vale? Ahora más que nunca es indispensable contar con un plan de continuidad de negocios bien diseñado y probado en diferentes escenarios de crisis. Por ahí muchos tendrán un plan de continuidad de negocios, pero a lo mejor durante su análisis de impacto de negocio o durante su análisis de riesgo, pues no identificaron como un escenario el tema de la pandemia, ¿no? Y que podíamos estar 15 o 20 semanas con todo el equipo trabajando de manera remota y con solamente visitas esporádicas a las oficinas. Pues bueno, ahora va a ser importante, porque ya lo aprendimos en la realidad, va a ser importante que se considere como un escenario de riesgo. Bueno, hasta acá mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Y nada más comentar, hemos estado recibiendo preguntas en el chat, algunas de las cuales ya se han ido respondiendo. Si alguien más tiene preguntas, por favor, si las puede poner en el chat y vamos respondiéndolas. Si quieren, damos respuesta a una pregunta que tenemos aquí. La pregunta dice, ¿cómo sensibilizar a los altos mandos de todos estos cambios, ya que es el personal con mayor temor a las nuevas formas de trabajo a distancia? Bueno, en nuestra opinión, la sensibilización para los altos mandos debe venir acompañada de una explicación detallada y demostrarles a esos altos mandos cuáles son los impactos que podría sufrir nuestro negocio en caso de no tomar las nuevas tendencias y en caso de no evolucionar como compañía. La realidad, y ya muchos de ustedes han de haber visto en varios artículos, en varias noticias que están circulando, lo que hemos denominado como transformación digital. Ahorita estamos hablando de nuevas formas de trabajo a distancia, pero estamos hablando también de transformación digital y hablamos de cómo usar la tecnología en beneficio de nuestro negocio. Se ha dicho que estamos en un proceso evolutivo, en un proceso que llevaba cierto ritmo, y en ese sentido mucha gente opina que la pandemia, por lo que ha representado y por las restricciones que tenemos de contacto físico y de guardar sana distancia y de no tener aglomeraciones, va a crear una nueva forma de trabajo que aún no conocemos por regulaciones. En ese sentido, la realidad es que a los altos mandos tenemos que decir y que mostrarles las opciones que tenemos y los impactos de que la transformación digital se aceleró debido a esta crisis
sanitaria, esta crisis que vamos a estar viviendo en varios sentidos, pero sobre todo mostrarles cómo se ve el negocio si no lo modificamos, si no lo evolucionamos, y cómo se ve el negocio tomando temas de evolución y tomando temas de trabajo a distancia. La realidad es que hoy no sabemos cómo se van a tomar regulaciones y cómo tomar disposiciones para nuestro nuevo normal en forma de trabajo, pero mucha gente piensa, y nosotros también lo pensamos, que el trabajo remoto va a ser parte fundamental de ese nuevo normal. Pablo, si quieres, te leo una pregunta que está aquí y si nos ayudas con la respuesta. La pregunta dice, evidentemente nada es normal el día de hoy, pero de acuerdo con mejores prácticas de negocio, ¿qué se considera un periodo razonable de aplicación de medidas de emergencia en un BCP? Gracias, Carlos. Pues bueno, a lo mejor esta pregunta tiene que ver con la reacción que pudiésemos llegar a tener. Es decir, se suscitó la emergencia y no tenemos una planeación adecuada para ella. Ya cuando nos dimos cuenta, pues bueno, estamos metidos en la emergencia, en la contingencia, y nuestro plan no lo contempla como tal. Ahí es una pregunta muy interesante. Tendríamos que pensar en el tema de apegarnos a mejores prácticas al vuelo, básicamente. Lo que yo les diría es, y tomando en cuenta esta situación, toda esta situación del COVID-19, yo creo que un periodo a partir de esta contingencia, de toda esta emergencia que tuvimos, un periodo adecuado a pensar sería al menos a partir de 12 semanas, en el cual, pues bueno, buena parte de la compañía pudiese estar trabajando desde casa, y para ello hay que considerar, porque también ahora hay que habilitar estrategias de continuidad nuevas. No va a funcionar lo que teníamos antes, estrategias de continuidad que solamente nos permitía mantener a la gente de los que operaba los procesos críticos, es decir, normalmente un esquema tecnológico para eso pues puede ser esbelto. Ahora no, ahora estamos hablando de la compañía. Habrá que hacer, por supuesto, una priorización, pero tenemos que estar pensando en esas 12 semanas de operación total de la compañía en contingencia. Muchas gracias, Pablo. Mira, si quieres, aquí hay otra también para ti, Pablo, con el tema de ciberataques. ¿Qué tipo de controles tecnológicos deben implementarse en los accesos vía home office para reducir los riesgos de ciberataques? Vale, acá yo no limitaría este tema a una parte a un componente de gestión de accesos, de control de accesos. Acá tendríamos que emprender, también los que me conocen, van a decir que es mi término favorito, la parte de holística. Pues bueno, una VPN con doble factor de autenticación, hablando en este caso de controles técnicos ya puntualmente, una VPN con doble factor de autenticación, creo que nos ayudaría mucho a elevar el nivel de nuestro control hacia el acceso a la red, ¿vale? Por un lado, pero por otro lado, eso no es suficiente, porque vamos a suponer que logramos identificar y autenticar de la mejor manera a la persona que se conectó a la red, pero también hay que asumir que independientemente de que nosotros le hayamos dado el equipo de cómputo, o esté utilizando un equipo que sea propiedad del colaborador, un equipo personal, tenemos que pensar en toda la parte de gestión de la configuración, es decir, el tema de fortalecimiento, el tema de hardening de esa estación de trabajo, el tema del monitoreo, el tema de la generación y el almacenamiento de las bitácoras en ese equipo. Hace poquito teníamos durante un proyecto se hablaba mucho sobre la parte de split tunneling en la parte de las VPNs, y eso es que una vez conectado a una VPN, si me permite aún así navegar en la internet como flujo externo de datos, ¿vale? También sería importante considerar si lo vamos a permitir o no, porque finalmente pues la persona está en su casa y no está supervisada, y a lo mejor si no está conectado a la VPN pues puede entrar a donde él quiera,
¿no? No sé, en caso de peor escenario, pueden dar a la deep web, a la dark web, ¿no? Y exponerse, y por consiguiente exponer a la compañía a un conjunto de amenazas completamente diferentes y completamente nuevas, ¿vale? Entonces, yo creo que la respuesta es, podremos elevar el nivel de nuestro control inicial a través de una red privada virtual, a través de una VPN con doble factor de autenticación para lograr una conexión segura entre la compañía y el punto final que está en la casa, ¿vale? Pero también hay que pensar en todo lo demás que les he comentado. Muchas gracias. Son las 10:59. En vías de ser respetuosos con el tiempo de todos. Antes que nada, agradecerles su participación en el webcast. Nos quedaron por ahí 2 o 3 preguntas pendientes de darles respuesta. Las estaremos respondiendo por mail a cada una de las personas que nos la hicieron. Y bueno, nuestra información de contacto está en la lámina que se está mostrando ahorita en pantalla. Cualquier duda adicional que tengan, cualquier información que requieran, ahí están nuestros correos, nuestros nombres. También importante mencionarles que este material lo estaremos enviando vía correo electrónico a cada uno de ustedes. Y también relacionado con el modelo de resiliencia que platicábamos en la introducción, en el sitio de internet de EY está ese modelo de resiliencia y adicionalmente pueden hacer ustedes una autoevaluación ahí en internet directo de cómo está su organización, cómo consideran que está su empresa en los temas relacionados en cada uno de los pilares. Es una autoevaluación muy sencilla con aproximadamente 8 a 10 preguntas por pilar, pero en respuestas muy sencillas de sí o no, y a partir de ahí con respuestas de sí o no se genera una autoevaluación de dónde está su empresa en temas de resiliencia y posteriormente podemos dar el seguimiento que ustedes deseen. Para cerrar, agradecer su participación. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Buen día para todos. Gracias, hasta luego.